Bien, pues este examen es del Ayuntamiento de Sevilla. Es un examen antiguo, pero hemos aprovechado que el contenido que tiene es bastante interesante y hemos actualizado los datos a fecha de 2021. Bien, el supuesto nos dice lo siguiente. Estando una pareja de policía local de patrulla a las 4:30 de la madrugada, observa a un vehículo especial no agrícola. ¿De acuerdo? O sea, este dato ya es relevante, tenemos que tenerlo en cuenta, puesto que veremos que podría tratarse de un vehículo especial agrícola, en cuyo caso ya lo que es la normativa de aplicación pues sería distinta al caso que se nos plantea en este caso, sobre todo con respecto a los permisos de conducir, que es lo que principalmente tenemos que tener en cuenta en este tipo de vehículos. ¿Vale? Nos dice que además tiene menos de 3.500 kilos de masa máxima autorizada, que alcanza una velocidad inferior a 40 km por hora. Son datos que nos van a indicar ya pues cuál va a ser el permiso de conducir que requiere este vehículo. Además nos dice que circula sin alumbrado y dando volantazos, produciendo la caída de su carga en la calzada. Bien, este supuesto se caracteriza principalmente porque nos proporciona una información que queda un tanto abierta. Es decir, que tendremos que ir analizando y desgranando a lo largo de la resolución del ejercicio y aclarando aquellos conceptos pues, que puedan ser abiertos, llegando a tomar conclusiones con respecto a nuestra actuación. Porque el que nos digan que un vehículo va sin alumbrado, ¿qué es? ¿Porque no lo lleva encendido, porque no lo lleva puesto o porque ese vehículo no dispone de los sistemas de iluminación obligatorios? Es decir, tendremos que aclararlo luego en las preguntas que se nos hacen. Y dando volantazos, produciendo la caída de la carga en la calzada. Bien, otra cuestión, cuando la carga ha caído a la calzada, ¿qué ocurre? No nos dice nada más el supuesto, no nos aporta tampoco datos de si el conductor ha detenido el vehículo y ha tomado algún tipo de medida con respecto a la señalización de emergencia que tiene que adoptar en este tipo de casos. Si la ha retirado, si la carga ha caído en la calzada y circulaba algún vehículo al que haya podido poner en peligro. Nada, a partir de ahí ya lo que salta sería el siguiente párrafo donde nos dice al solicitar la documentación al conductor, es decir, que ya el vehículo ha sido interceptado, el vehículo está parado, está detenido, pero como decía no nos dice nada con respecto a qué se ha hecho con la carga, dónde ha caído exactamente, si se ha puesto en peligro a alguien. Bueno, nos dice que el conductor es un joven de 17 años con licencia de conducir vehículos especiales. ¿Vale? Aquí es donde está la clave con respecto al permiso de conducir. Y desde hace 4 meses, pues dato también que nos indica que este conductor es un conductor novel. Siendo el vehículo propiedad de su padre. Por lo tanto, tenemos aquí otro dato que nos aporta el supuesto en el que habrá una responsabilidad, en su caso, ¿vale? En su caso porque habrá que matizarlo también. Que el vehículo sea propiedad de su padre nos indica que ha podido haber una conducta, ¿vale? Y una responsabilidad por parte del padre si tenía conocimiento de la conducción del vehículo por su hijo, ¿no? Luego que se le practica la prueba de alcoholemia y da un resultado de 0,25 miligramos por litro de aire expirado. Aquí tendremos que tener en cuenta también en la resolución pues qué tasa se le aplica a los conductores noveles y si luego esta conducción en conjunto pues implicaría un delito contra la seguridad vial. Mientras se están realizando las debidas diligencias, el joven mantiene una actitud muy nerviosa, no dejando de mirar el interior del vehículo, por lo que los agentes proceden al registro del mismo. Aparece una sustancia blanca en un bulto con un peso de 250 gramos y un grado de pureza del 100%, de lo que resultó ser cocaína, por tanto una cantidad muy, muy superior a la que establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo con respecto a la tenencia, y aquí pues tendremos también que analizar pues, las posibles responsabilidades tanto administrativas como lógicamente penales. Luego aquí en este parrafito que nos dice ya por último, preguntado por la cocaína, manifiesta que se le había dado un tal Mojaves, por lo cual hay una tercera persona que supuestamente le ha entregado esta droga al menor de 17 años. Nos dice que no sabía nada más, que se la entregó junto con 450 euros para que se la diera a un hombre que estaría esperando en un vehículo marca Mercedes. Es decir, que en principio parece que da a entender el supuesto
que va a utilizar al menor pues para entregar esta cantidad de droga a una tercera persona, ¿vale? Que supuestamente estaría esperando en un lugar determinado pues para recibirla, tanto la cantidad de droga como el dinero. Personado una pareja de policía en el lugar, comprueban que no está dicho vehículo y que el establecimiento está cerrado, no habiendo luz encendida en el interior, por lo cual se puede deducir, porque como digo, esto es un poco aquí ir a la aventura, ¿no? En cuanto a la interpretación y evidentemente aclaraciones que tendremos que hacer posteriormente, parece que da a entender que el menor pues no está diciendo la verdad, porque si tienes que llevarlo a un sitio y nos dice que no hay nadie ni tal vehículo y que el establecimiento está totalmente cerrado, bueno, parece que da a entender que es el menor el que tiene intención de quedarse con esa droga. El caso es que parece indicar que miente. Bueno, en definitiva, como vemos, se trata de un supuesto práctico en el que tenemos cuestiones en materia de tráfico, cuestiones en materia de seguridad ciudadana, a simple vista ya, infracciones administrativas, infracciones penales, datos subjetivos que tendremos que aclarar, como digo, en la resolución del ejercicio. Porque la primera pregunta que nos va a hacer va a ser precisamente eso, que analicemos las infracciones que se observan, la graduación, la sanción, el órgano competente para sancionar y aportar cuantos datos considere necesarios para la contestación, por lo cual nos deja aquí claramente y abierto, igual que hay otros supuestos prácticos en los que nos dicen conteste usted de forma sucinta y breve, por lo cual hay que ajustarse y ceñirse a lo más estricto de la respuesta sin enrollarse innecesariamente. En este caso sí que nos deja abierta la posibilidad para que en el tiempo establecido de la convocatoria pues nosotros podamos considerar, vamos, contestar o justificar las posibles actuaciones que podamos llevar a cabo al respecto. Y no me cabe ni la menor duda que en un supuesto con tantísimos matices que deja abierto, pues no queda otra que tener que ir resolviendo las posibles alternativas que se nos pueden plantear. Y así lo vamos a hacer. Antes de nada, aquí el planteamiento esquemático del ejercicio, bueno, pues aquí lo que hacemos es traer sería pues toda esa información que subrayamos en el enunciado del examen, que son los datos relevantes para la resolución del ejercicio. En primer lugar, que se trata de un vehículo especial no agrícola. En segundo lugar, que el conductor tiene 17 años pero que presenta una licencia de conducir vehículos especiales, que además tiene una antigüedad de 4 meses, por lo tanto se trata de un conductor novel que da 0,25 en alcoholemia, que circula sin alumbrado, dando volantazo y se le cae la carga, que el titular del vehículo es el padre, que encuentran un bulto con 250 gramos de cocaína de 100% pureza, y luego que la droga se la ha entregado a una persona de la que no sabe nada para que se la dejara a otra persona determinada que tampoco estaba en el lugar. Bueno, en base a todo lo anterior, pues nada, vamos a empezar a calificar las infracciones al máximo detalle, puesto que aquí prácticamente nos pide una calificación total de cada una de las infracciones que observemos. ¿De acuerdo? Entonces, como hacemos en todos los supuestos prácticos, vamos a abrir dos grandes grupos. Por un lado, vamos a empezar con las infracciones administrativas y luego, por otro lado, analizaremos las infracciones penales. ¿De acuerdo? Con respecto a las infracciones administrativas, hay unas cuantas infracciones en materia de tráfico y luego tenemos una infracción en materia de seguridad ciudadana. Por lo tanto, vamos a hacer también dos subgrupos dentro de las infracciones administrativas. El primer subgrupo sería con respecto a las infracciones de tráfico y el segundo subgrupo sería pues con respecto a la infracción en materia de seguridad ciudadana. Luego, como digo, nos iremos a las infracciones penales y dentro de las infracciones penales vamos a destacar las que están claramente calificadas y que se pueden ver en el supuesto, y luego hay otras que las vamos a poner como justificación complementaria al objeto de que a falta de aportación de datos concretos y objetivos por el supuesto, pues no se puede llegar a concluir, a tomar una decisión en calificar esas conductas, pero sí que las vamos a mencionar, puesto que nos dice aquí, en el supuesto práctico, en la pregunta, que aportemos cuantos datos consideremos necesarios para la contestación y por lo tanto así lo vamos a hacer. Bien, con respecto a las infracciones administrativas en materia de tráfico, primer subgrupo, vale, pues conducir un vehículo con un permiso que no le habilita. En este caso, si el conductor, como nos dice que es el menor de 17 años, tiene una licencia
conducir vehículos especiales, para conducir este vehículo necesitaría un permiso de la clase B, en cuyo caso esta conducta se trata de una infracción muy grave al Reglamento General de Conductores, sancionada con 500 euros, competente sería el jefe provincial de tráfico y el responsable el conductor. Hablaríamos también, o podríamos mencionar aquí, el procedimiento sancionador aplicable. En todo caso, habría que informarle al conductor, tanto en esta infracción como en las siguientes, para no ser repetitivo, pues que dispone de un plazo de 20 días como máximo para proceder al abono de la sanción o a presentar alegaciones, ¿vale? En cuyo caso ya nos vincularía hacia un procedimiento sancionador abreviado con las consecuencias establecidas en el artículo 94, entre ellas la reducción del 50% de la sanción, y luego por otra parte de no hacerlo, pues se seguiría el procedimiento sancionador ordinario tipificado en el artículo 95 de la Ley de Seguridad Vial. Bien, en cuanto al detalle normativo, insistimos que los detalles normativos simplemente sirven en la resolución del ejercicio para justificar y para consultar la información y la normativa que se ha utilizado para la resolución del ejercicio, pero que obviamente no habría que incluirla en un examen oficial, porque entonces no daría tiempo a poder desarrollar tantísima información. Bien, con respecto al artículo 5, pues tendríamos las condiciones de expedición de los permisos, ¿vale? Y en el artículo 6 pues tendríamos las clases de licencia de conducir y la edad requerida para obtenerla. Segunda infracción que podríamos calificar sería la de no impedir que el vehículo sea conducido por una persona que no tiene el permiso de conducir correspondiente. En este caso se trata de una infracción a la Ley de Seguridad Vial, es una infracción grave que se sanciona con 200 euros y el órgano competente sancionador será el jefe provincial de tráfico. Está en el artículo 11 de la Ley de Seguridad Vial en concordancia con el 76. Bien, tendríamos que las obligaciones en el detalle normativo, nos dice claramente el artículo 11 de la Ley de Seguridad Vial que el titular de un vehículo tiene las siguientes obligaciones, y entre ellas, en el apartado B, impedir que el vehículo sea conducido por quien nunca haya obtenido el permiso o la licencia de conducir correspondiente. Por no llevar el alumbrado, no llevar puesto el alumbrado siendo las 4:30 de la madrugada, recordemos que estos hechos se han producido de madrugada a las 4:30 de la mañana, y claro, aquí tendríamos que, como decía al principio en la lectura del ejercicio, pues tendríamos que valorar dos posibles opciones, ¿de acuerdo? Que no lo lleva encendido o que el vehículo no disponga de los dispositivos de alumbrado. Como no nos dice nada al respecto, aclaremos una conducta, aclaramos la otra y así queda todo súper justificado, ¿de acuerdo? Bien, pues por no llevar encendido el alumbrado correspondiente, corto alcance o cruce debido a la hora que es, bien, pues podríamos calificar esta infracción por el Reglamento General de Circulación al artículo 101 por no llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce. Entendemos que se circula lógicamente por una vía urbana entre el ocaso y la salida de sol, que son las 4:30 como decíamos. Bien, sanción 200 euros, competente para sancionar sería el alcalde. Aquí, en el detalle normativo, vamos a introducir pues cuáles serían las posibles infracciones en relación al uso obligatorio del alumbrado de corto alcance o de cruce, mencionando también que los ciclos y bicicletas no están obligados a llevar luz de corto alcance o cruce, ¿vale? Tal y como establece el artículo 22 del Reglamento General de Vehículos. En cualquier caso, este tipo de infracciones son todas ellas graves, ¿de acuerdo? Y se sancionan con 200 euros. En cambio, si el vehículo no dispone de los dispositivos de alumbrado, ya no vamos a calificar esta infracción por el Reglamento General de Circulación, sino por el Reglamento General de Vehículos. En concreto, por el artículo 16, se trata de una infracción grave. El responsable será el titular del vehículo y el órgano competente para sancionar el jefe provincial de tráfico. Con respecto al hecho de conducir dando volantazo, nos dice textualmente la letra del supuesto, para ir refrescando un poco el contenido, nos dice lo siguiente: estando una pareja de policía local de patrulla a las 4:30 de la madrugada, observa un vehículo especial no agrícola de menos de 3.500 kilos que alcanza la velocidad inferior a los 40 km/h, sin alumbrado y dando volantazos, produciendo la caída de su carga en la calzada. Evidentemente esta conducta
pues conlleva una conducción que no es reglamentaria. Lo único que ocurre es que aquí podemos valorar pues varias circunstancias, pero que tendremos que aclarar el por qué vamos a tomar la decisión que tomamos con respecto a la conducción temeraria, que es lo que vamos a calificar aquí. Bien, en primer lugar, aquí tendremos una esfera administrativa y una esfera penal con respecto a este tipo de conducción en concreto y a este tipo de circunstancias, porque ya no en sí por la propia conducción, sino también por las circunstancias en las que se produce. Es de noche, el vehículo va sin alumbrado, va dando volantazos, ¿vale? Y eso provoca la caída de la carga. Bien, pero nos faltan datos para, bueno, pues para llegar a concretar si esta conducta podría llegar incluso a ser delictiva, como veremos posteriormente. Tenemos que diferenciar, en primer lugar, la conducción negligente de la conducción temeraria y radica principalmente en que se haya podido poner en peligro la vida de los demás. O sea, ese es el plus de gravedad que distingue la conducción negligente de la conducción temeraria. Ahora bien, esta conducción temeraria puede ser administrativa o puede ser penal. El hecho en sí va a estar, y la cuestión va a estar, en que el peligro a las personas sea de forma abstracta y no sea concreto, ya que en ese caso pues sería delito. A la vista de la exposición que nos hace el tribunal en este caso, a la vista de los hechos, pues resulta evidente, como decía, que si el vehículo circula de noche, que va sin luces, que va dando volantazos, que como consecuencia de ello ha caído la carga que transporta la vía, evidentemente ha puesto en peligro, ¿vale? En peligro abstracto. ¿Pero por qué abstracto? Pues porque no dice nada de que circulara algún otro vehículo en la vía en ese momento y que hubiese podido poner en peligro concreto la vida de esa persona o la seguridad vial. Por lo tanto, vamos a calificar esta infracción como una conducción desde el punto de vista administrativo. Infracción muy grave, una conducción temeraria del artículo 3 del Reglamento General de Circulación con una multa de 500 euros. Sancionaría el órgano competente, el alcalde. Además, esta infracción conlleva una detracción de 6 puntos. Como decíamos, y en el detalle normativo, volvemos a insistir este aspecto. En primer lugar, encontramos la conducción negligente, nunca va a ser delictiva y sería la más leve de las tres acciones, que es la falta de diligencia que se le exige a los conductores para poder conducir con seguridad. La conducción temeraria administrativa es la misma conducta que la conducción negligente, pero ya entraría en juego una acción que haya podido poner en peligro la vida de los demás. Ese sería el plus de gravedad que la distingue de la conducción negligente. Estaríamos hablando de un peligro abstracto. Y luego, la conducción temeraria delictiva, que sería la más grave de todas las consecuencias y que, por supuesto, estaríamos ya en el ámbito penal, en el artículo 380, es cuando se pusiera en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, ¿vale? Es decir, que si en este supuesto nos dicen que como consecuencia de esa conducción venía otro conductor que ha tenido que esquivar o que ha tenido que hacer alguna maniobra pues, para evitar el accidente, evidentemente ya nos encontraríamos con una conducta totalmente distinta a la que hemos calificado y entraríamos ya en un peligro concreto hacia ese conductor y por lo tanto una conducción temeraria delictiva. Con respecto a la caída de la carga transportada, no nos dice nada tampoco el supuesto sobre la conducta del conductor, en este caso, en relación al comportamiento de emergencia que tienen que adoptar los conductores de los vehículos cuando la carga ha podido caer. Es decir, esto aquí tenemos que en el Reglamento General de Circulación y en la Ley de Seguridad Vial pues establece el comportamiento que puede tener, que tienen que tener los conductores en este caso. Tampoco nos indica el motivo del por qué ha caído la carga. Si es porque la carga estaba mal acondicionada, en este caso sería una infracción muy grave, o porque no la llevaba cubierta, porque tampoco nos dice qué tipo de carga en concreto es. Por lo cual, aquí como vemos, pues también nos deja un poco abierto el ejercicio para que el aspirante, ¿vale? Pues bueno, justifique un poco su conducta. Bien, pues en primer lugar, si se trata de una caída de la carga por su mal acondicionamiento, entenderíamos que se trata de una infracción muy grave,
por circular con el vehículo reseñado cuya carga ha caído a la vía por su mal acondicionamiento, creando un grave peligro para el resto de usuarios. Además, habría que especificar el tipo de carga y el peligro que ha ocasionado. Como no dice nada el supuesto, pues no podemos especificarlo. Se trata de una infracción al Reglamento General de Circulación, no conlleva detracción de puntos y es una sanción de 500 euros. El órgano competente para sancionar sería el alcalde. Por no señalizar el obstáculo, que tampoco nos dice nada del supuesto, ¿vale? Si el conductor no ha señalizado convenientemente el obstáculo creado en la calzada, en caso de accidente, avería o caída de su carga, nos encontraríamos con una infracción leve al Reglamento General de Circulación, al artículo 130, sancionado con 80 euros, responsabilidad del conductor y competente para sancionar el alcalde. En definitiva, si nos vamos al artículo 14 en el detalle normativo del Reglamento General de Circulación, nos dice que la carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben de estar de tal forma que no puedan arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa. Y que con respecto al transporte de materias que puedan producir polvo o caer, ¿vale?, se efectuará siempre cubriéndolas total y eficazmente. Bueno, en este caso, como lo sabemos de una forma concreta qué tipo de carga es la que transporta, pues no podemos tampoco matizar en concreto la infracción que se comete. Pero bueno, mencionamos el artículo 14 y aquí sí, en el detalle normativo vamos a incorporar el artículo 14 al completo para que veamos en concreto que hay dos opciones que son sancionadas. Una como una infracción muy grave, que es la que utilizaríamos en este supuesto, en el caso de que hubiera sido por un mal acondicionamiento de la carga, ¿vale? Pero fijaros que aquí nos dice circular con el vehículo reseñado cuya carga ha caído, es decir, la carga ha caído a la calzada, ¿vale? Esta infracción sería muy grave, ¿vale? Cuando el peligro no se ha creado por caída, sino que nos dice que la carga no está, es decir, que puede arrastrar, caer, desplazarse o comprometer la estabilidad, ¿vale?, por su deficiente disposición o sujeción, en ese caso la infracción sería grave, ¿vale? Entonces vemos perfectamente cómo hay una diferencia terminológica entre una opción y la otra, donde nos dicen pueden arrastrar, caer o desplazarse de manera peligrosa o comprometer la estabilidad, y en el segundo caso, que es la muy grave, es cuando la carga ha caído, ¿vale? Ha caído creando un peligro para el resto de usuarios. Y en el artículo 130, pues tendríamos el detalle normativo donde se indica qué es lo que hay que hacer en este tipo de casos. Es decir, en primer lugar, si por causa de accidente, de avería o su carga obstaculizase en la calzada, los conductores, tras señalizar convenientemente el vehículo o el obstáculo creado, adoptarán las medidas necesarias para que sea retirado en el menor tiempo posible. En segundo lugar, siempre que por cualquier emergencia un vehículo quede inmovilizado en la calzada o su carga haya caído sobre esta, el conductor o en la medida de lo posible los ocupantes del vehículo procurarán colocar uno y otra en el lugar donde cause el menor obstáculo. Y en tercer lugar, en los supuestos a los que se refiere el apartado anterior, sin perjuicio de encender la luz de emergencia si el vehículo la lleva y cuando proceda a las luces de posición y de gálibo, todo conductor deberá emplear los dispositivos de preseñalización de peligro. Bien, todas las infracciones, ¿vale?, todos los casos en los que pues se puede cumplir el comportamiento del conductor en caso de emergencia del 130, todas las infracciones son de carácter leve. Bien, por superar la tasa de alcoholemia permitida, nos dice que el conductor arroja una tasa de 0,25. En este caso tendríamos que ajustarnos sobre la infracción de la tasa permitida a 0,15 como conductor Nobel. Se trata, por lo tanto, de una infracción muy grave que conlleva una detracción de 4 puntos, una sanción de 500 euros y el órgano competente para sancionar sería el alcalde, la responsabilidad del conductor. En el segundo subgrupo de infracciones administrativas meteríamos las de seguridad ciudadana, en este caso por la tenencia de cocaína. Sería una infracción grave a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, el artículo 36.16, por la tenencia de, en este caso, pues de drogas tóxicas, sería la cantidad de cocaína que se ha intervenido.
competente para sancionar el subdelegado del gobierno y la responsabilidad recae sobre el joven. En el detalle normativo mencionamos el artículo 19 con respecto de hacer constar todos los datos en el acta correspondiente, la responsabilidad en el artículo 30, 32 los órganos competentes, las prescripciones, sanciones, prescripción de infracción y prescripción de la sanción y las sanciones correspondientes. Con respecto a la incautación de la sustancia, con independencia de la actuación policial que marcaremos en el segundo ejercicio, en el caso de aquellas incautaciones que se hagan como medida provisional anterior al procedimiento, se harán en base al artículo 47. Bien, con respecto a las infracciones penales por conducir careciendo de permiso, tenemos que diferenciar aquí esta primera infracción penal y tendremos que hablar de las posibles responsabilidades. Por una parte, la responsabilidad del menor, ¿vale? El menor como conductor, y aclarar también la posible responsabilidad penal por parte del padre si se dan una serie de circunstancias. Empezamos con el menor como autor y nos encontraríamos claramente ante un delito del 384, delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca el permiso o licencia. Tengamos en cuenta que nos decía el supuesto práctico que el conductor tiene una licencia de vehículos especiales, pero las licencias no se encuentran en la categoría de permiso y por lo tanto es perfectamente aplicable el artículo 384. Se trata de un delito menos grave, donde el sujeto activo pues será el conductor. Pero por otra parte, y esto hay que aclararlo bien, ¿qué responsabilidad puede tener el padre con respecto al hecho de no haber impedido que el menor condujera el vehículo sin el permiso, ¿no? Pues bien, en este caso podría incurrir en una conducta también en un delito contra la seguridad vial como cooperador necesario. Pero tenemos que analizar cuáles son las circunstancias que tendrían que darse porque tampoco nos aclara el supuesto con datos objetivos si el padre sabía o desconocía que el menor estaba haciendo uso del vehículo. Por lo tanto, desconocemos si consiente esta conducta, si la ha tolerado, si no la ha impedido realmente, en cuyo caso habría que investigarlo. Pero sí que tenemos que tener claro que el cooperador necesario para que se le pueda imputar este delito tiene que ser una persona que participa con actos relevantes en la comisión del delito. No es la persona que ejecuta directamente el delito, que es el menor, en este caso que sería el autor. La inmensa mayoría de los tribunales considera que será condenado como cooperador del citado delito aquella persona que permite la conducción a otra a sabiendas de que carece del correspondiente permiso. Obviamente el padre sería conocedor de esta conducta, sería conocedor de esta circunstancia, de si el hijo tiene o no tiene permiso de conducir. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que tiene que darse además otra serie de circunstancias para que se pueda calificar esta conducta y por lo tanto que se investigue al padre como cooperador necesario. Y ya que el Tribunal Supremo nos dice que existe cooperación cuando se colabora con el ejecutor directo aportando una conducta sin la cual el delito no se habría cometido. Cuando se colabora mediante la aportación de algo que no es fácil de obtener de otro modo. Bien, en base a todo esto, y llegando ya a la conclusión de esta cuestión, el reproche penal en el ámbito de la cooperación necesaria se centra en la acción positiva de ceder o prestar el vehículo para su conducción inmediata o cercana en el tiempo a quien nunca ha obtenido permiso o licencia, con plena conciencia de dicha carencia. Como nos dice el supuesto textualmente, que siendo el vehículo propiedad de su padre, es decir, no aporta ningún dato más concluyente para valorar si ha habido o no ha habido esa acción positiva del padre en ceder o prestar el vehículo a su hijo y por lo tanto a sabiendas de la carencia del permiso de conducir de él, pues entonces no entendemos a priori calificar dicha responsabilidad penal. Pero como digo, en base precisamente a esta falta de datos concretos que nos aporta el supuesto. Pero, como decía la pregunta, que tenemos que justificar todo lo que consideremos, pues así lo estamos haciendo.
Importante mencionar en este caso la nota informativa, la 59/2018 del Tribunal Constitucional, pues que nos viene a decir que el Tribunal Constitucional avala la legalidad de sancionar en vía penal y administrativa por conducir un ciclomotor o vehículo a motor sin permiso o sin licencia. Bien, con respecto a la tenencia de la droga, pues nos encontraríamos ante un claro delito contra la salud pública tipificado en el artículo 368, porque nos dice que se castiga a los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posean con aquellos fines. Aquí es donde estaría la cuestión de la posesión, de la tenencia, en qué cantidades pueden considerarse ya como conductas que incurren en el 368 del Código Penal. En este caso, pues tenemos que irnos a la conocida ya tabla que hemos utilizado para otros supuestos prácticos, la tabla utilizada por el Tribunal Supremo, que ha sido elaborada por el Instituto Nacional de Toxicología, donde nos marca unas cantidades máximas permitidas para la tenencia o la posesión. Como en este caso la cocaína es una sustancia que permite su posesión para no calificarla por la vía penal hasta 7,5 grados, nos encontramos aquí que la cantidad que nos proporciona el supuesto son 250 gramos de cocaína de pureza 100%. Por lo tanto, incurriría claramente en una tenencia, en una cantidad delictiva. Bien, vamos a justificar ahora de forma complementaria algunos datos que han quedado abiertos en el ejercicio y que hay que matizarlos, ¿vale? En primer lugar, y aunque esto ya lo hemos explicado anteriormente, por la conducción dando volantazos, hemos dicho que no vamos a calificar el delito de conducción temeraria del 380 al no quedar acreditado en el ejercicio, en la exposición del ejercicio, que se haya puesto en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, como decíamos. Sí que es cierto que se ha ocasionado un peligro abstracto y por eso nos hemos remitido a la vía administrativa con una conducción temeraria. Por la caída de la carga, podríamos pensar que si el conductor, ¿vale?, no ha adoptado las medidas oportunas para retirar, ¿vale?, o no restablecer la seguridad en la vía y que se hubiera podido poner en grave peligro, originando un grave riesgo para la circulación, pues aplicaríamos el delito del artículo 385. Pero no lo vamos a calificar porque no queda acreditado que el conductor haya omitido, ¿vale?, esta acción, y tampoco pues, que se haya originado un grave riesgo para la circulación. Por lo tanto, descartamos también el 385. En este caso, en el detalle normativo, mencionamos el hecho de no restablecer la seguridad en la vía en su caso, y dentro de la naturaleza jurídica, pues destacar que nos encontramos ante un delito de peligro al crear un grave riesgo para la circulación, tanto para la seguridad vial como para los bienes jurídicos individuales, como digo, en su caso, y siendo necesario que se afecte de manera grave la seguridad del tráfico. Por lo tanto, habría que estudiar cada caso en concreto para conocer si esa conducta pues típica reúne suficiente entidad como para poder calificar esta infracción. Como decimos, descartamos este delito en este supuesto, en este examen, por ese motivo. Por la conducción con una tasa de alcoholemia positiva de 0,25 miligramos por litro de aire expirado, podríamos haber llegado a la conclusión, podríamos haber pensado que se incurre en un delito del 379.2 por una conducción influenciada con una tasa de 0,25, pero si atendemos a lo que nos dice la circular 10/2011 de la Fiscalía General del Estado y lo que nos dice la instrucción 3/2006, pues nos dice que cuando se trata de tasas inferiores, a 0,40 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, nos dice textualmente que las señoras y señores fiscales no ejercitarán la acción penal por este delito derivando los hechos a la vía administrativa sancionadora. Por lo tanto, aplicaremos el artículo 20 como hemos calificado en la infracción administrativa y descartamos la vía penal. Entramos en dos cuestiones aquí que van en relación al último párrafo del supuesto práctico con respecto al destino que se le da a la droga y que por qué la lleva el menor cuando el menor justifica que se le ha dado un tal Mohamed. Bien, pues en este caso, si la cantidad de droga que se la entrega este señor se la entrega al menor, en caso de ser cierto, Mohamed podría incurrir en un delito contra la salud pública agravado al facilitar la droga a un menor de edad. Todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo
369. En concreto, el apartado 4 nos dice la sustancia a la que se refiere el artículo anterior, 368, que se faciliten a menores de 18 años. Por lo tanto, nos encontraríamos ante un posible delito agravado, como digo, en todo caso, cuando se hubiera podido demostrar de ser cierto que Mohamed, ¿vale?, pues le había proporcionado esta droga al menor de edad. Y luego, con respecto al caso hipotético de no ser cierto, y digo hipotético, de no ser cierto que lo que está diciendo el menor es cierto con respecto a la persona, esa tercera persona que le iba a entregar la droga y que era la que había recibido por parte de Mohamed, que pudiera destinarse a traficar con ella, por tanto el menor que hubiera sido utilizado por Mohamed, ya en este caso nos encontraríamos ante un delito agravado del 370 con una pena superior en 1 o 2 grados a la señalada en el artículo 368. La segunda y última pregunta nos dice que hagamos la actuación policial a llevar a cabo. Tampoco nos indica aquí el tribunal qué tipo de actuación quieren, si quieren una actuación breve o sucinta, si la quieren justificada, si la quieren amplia, si la quieren con detalle, ¿vale? De manera que vamos a analizar esta actuación policial de forma cronológica, y voy a ir indicando pues todo aquello que diferenciaría una actuación de forma sucinta, de forma breve, de forma, a pesar de la cantidad de información que hay, que es una actuación policial un poco extensa, pero evidentemente hay una serie de cuestiones que se podrían obviar en la resolución de la actuación. Bien, con respecto al hecho de toda actuación policial y desde el punto de vista general, como hacemos en todos los casos prácticos, el comportamiento y la actuación de los agentes se regirá en todo momento por lo establecido en los principios constitucionales, la ley de coordinación, la ley de fuerza y cuerpos de seguridad, pero en concreto siempre en los principios básicos de actuación del artículo 5 de la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo de Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Como vamos a seguir un orden cronológico para no perdernos en la resolución del ejercicio, en la resolución de la actuación, ¿vale? Pues a continuación, lo que nos menciona el caso práctico es que la mercancía había caído en la calzada, ¿vale? Pues entonces, ¿cuál sería la actuación policial que tienen que llevar los agentes con respecto a la mercancía, ¿vale? Pues, en primer lugar, y teniendo en cuenta y considerando que esa mercancía se encuentra en la calzada, pues bueno, tendrían que señalizar toda la zona afectada con el vehículo policial y las luces lanzadestellos activadas. Si es posible, solicitarán la colaboración de alguna unidad de apoyo para la regulación del tráfico y canalizarán, mediante hitos del vehículo policial, canalizarán el tráfico para evitar que pueda haber algún accidente. A continuación, y una vez que ya el vehículo está interceptado, procederán a la identificación del menor en base a lo que establece el artículo 16 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Tengamos en cuenta que, como además se trata de un menor de edad, seguimos los criterios establecidos en la Instrucción 7/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad. Bien, una vez que hemos identificado al menor y que observamos las infracciones que ha cometido, ¿vale? Pues en ese caso comenzaremos con el procedimiento, de actuación con infracciones de tráfico, ¿de acuerdo? Esta parte se podría resumir bastante. Bueno, decir en primer lugar que van a solicitar al conductor el permiso o la licencia válida para conducir. Aquí es ya cuando detectarán que el menor de 17 años va a tener la licencia de vehículos especiales. Comprobarán también el permiso de circulación, la tarjeta de inspección técnica, todo ello en base al artículo 59.2 de la Ley de Seguridad Vial. A continuación van a extender el boletín de denuncia por las infracciones cometidas y no hay que repetirlas de nuevo, puesto que la hemos calificado en la pregunta anterior, pues decimos que son las infracciones que hemos calificado en la pregunta anterior, porque si no al final lo que hacemos es duplicar el contenido del examen. Bien, decir también que para la confección del mismo se atiende a los requisitos previstos en el artículo 6 del Reglamento de Procedimiento Sancionador
que en todo caso, y esto ya se puede obviar en el ejercicio, ¿vale? Son datos complementarios, hacer constar en la denuncia pues todos los datos que establece la Ley de Seguridad Vial en el artículo 87, que se notificarán en el acto, según el artículo 89, que además, al notificarse en el acto para que esta infracción, esta denuncia, pues surta efectos de notificación y empiecen a computarse los plazos, hay que atender a lo dispuesto en la Ley de Seguridad Vial, en el artículo 87, que nos dice que además tienen que figurar los siguientes datos. También esto es complementario: la infracción cometida, el órgano competente, la cantidad abonada y las consecuencias derivadas del pago de la sanción. Bien, procederíamos a informar al conductor de las consecuencias del artículo 94 respecto del procedimiento abreviado, una vez realizado el pago voluntario de la multa, o bien dentro del plazo de 20 días naturales. Y a continuación seguimos con datos esenciales para la actuación policial. Hay que realizar un registro del vehículo en base a la Ley de Seguridad Ciudadana y un cacheo superficial del menor en base al artículo 20 de la Ley de Seguridad Ciudadana, y al tratarse de un menor, procedimientos establecidos en la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, la 1/2017 y la 7/2015. Se procederá a realizar la prueba de alcoholemia y se le informará de los derechos del procedimiento en base a lo establecido en el Reglamento General de Circulación, ¿vale? Aquí, de una manera sucinta, pues no diríamos nada más. De una manera amplia y complementaria podríamos mencionar el desarrollo de los artículos 22 y 23, que se corresponden con los derechos en la realización de la prueba de alcoholemia. Bien, a continuación procederíamos ya a la detención del menor por los delitos cometidos y calificados en la pregunta anterior, en base a la obligación que establece el 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y si es importante, como se trata de menores, mencionar que se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, ¿vale? Todo esto que viene a continuación sería información complementaria, donde pues, se desarrolla ese artículo 17 con respecto al procedimiento de la detención. Con respecto a la droga y al dinero, se procederá a la incautación tanto de la droga como del dinero, que será remitida junto al atestado como efectos intervenidos, en base a lo establecido en el artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se procederá a la inmovilización del vehículo en base al artículo 25 y 104 de la Ley de Seguridad Vial, 125 del Reglamento General de Circulación, al haber dado positivo en la prueba de alcoholemia. Con respecto a si el vehículo pasa a disposición judicial en base al 385 bis del Código Penal, vamos a aclarar que en principio no, salvo que se pudiera acreditar que el padre ha participado en el delito, en cuyo caso pues ya no sería, ya sería de aplicación el 385 bis. Pero bien, considerando que el único autor aquí y la única responsabilidad penal la pudiera tener el menor, el vehículo no sería decomisado, teniendo en cuenta lo que establece la circular 10/2011 de la Fiscalía General del Estado y la nota de servicio 1/2011 de la Fiscalía Superior de Andalucía, que vienen a decirnos que no intervendrá el vehículo para ponerlo a disposición judicial cuando pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito. Bien, con respecto a poder investigar, ¿vale?, al menor y poder investigar las circunstancias respecto a si el padre ha tenido algún tipo de responsabilidad, pues lógicamente los agentes tendrán que hacer las gestiones oportunas para localizar al titular del vehículo, al objeto de corroborar si se le ha facilitado el vehículo a su hijo, aun sabiendo que carece de permiso de conducir. Y de ser así, se procedería a su detención por el supuesto delito contra la seguridad vial. Por último, hacer gestiones para localizar a Mohamed al objeto de investigar los hechos y proceder en su caso a su detención por los delitos cometidos. Y una vez finalizadas todas las gestiones, pues se trasladarían a dependencias policiales, oficina de denuncias, presentarían al detenido y harían entrega de todos los efectos incautados
compareciendo ante el equipo instructor para la confección del correspondiente atestado que será remitido a la autoridad judicial.